Con su permiso, Presidenta, compañeros y compañeros legisladores, medios de comunicación, ciudadanas y ciudadanos de Tlaxcala, emitiré mi voto en contra del dictamen, como ya lo anuncié desde la pasada visita del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, porque creo que la ruta de la militarización no es el camino correcto que debe seguir nuestro país para atender, combatir y resolver el problema de la seguridad pública, que sigue siendo un fenómeno lacerante, presente y muy preocupante en la vida de todas y todos los mexicanos. Ya expuse en la visita del secretario algunos de los argumentos, pero que hoy quiero ampliar y compartir con todas y todos ustedes. El proceso de militarización de la seguridad pública consiste precisamente en darle toda la capacidad operativa y decisoria a los militares por encima de las autoridades y las instituciones civiles. Por lo tanto, esta reforma es violatoria del artículo 21 constitucional, que establece con toda claridad que es responsabilidad de la autoridad civil el manejo y operación de las instancias de seguridad pública, por un lado. Por otro, es evidente también que existe un proceso de militarización política, en donde se le están dando demasiadas tareas y atribuciones a las fuerzas militares que no les competen. Reconozco y presento mis respetos, sin duda, a las Fuerzas Armadas, que realizan una gran labor en la vida nacional y son muy importantes. Sin embargo, su naturaleza, su carácter es otro. Desde el punto de vista de la teoría, el Estado se compone de dos tipos de elementos, los elementos tangibles y los intangibles. Los elementos tangibles son territorio, población y gobierno, y los intangibles son independencia, autonomía y soberanía. En ese marco es que se conforma un ejército para defender al territorio, a la población y al gobierno de elementos exógenos, de elementos externos. Y la formación de los militares es de combate directo para aniquilar a un adversario. Así es como se forma un militar. Esa es la formación castrense, su adiestramiento así se da. Por lo tanto, no tienen los elementos para afrontar los temas de seguridad pública, no tienen la capacitación y en la estrategia del gobierno no se está presentando un mecanismo para acercar ese procesamiento. ¿Y por qué digo que no se está dando ese mecanismo? Al menos no en la celeridad como se ha querido plantear. De acuerdo con el informe 2021 de la propia Guardia Nacional, solo el 13% de los elementos en servicio recibieron el curso de formación inicial. Curso de formación que contiene elementos como ciencias policiales, perspectiva de género, Sistema Nacional Anticorrupción, Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Derechos Humanos. Es decir, prácticamente el 87% no tiene la formación adecuada para enfrentar las tareas de seguridad. Pero además, del total de los elementos desplegados, el 71% no cuenta con el certificado único policial. Son datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y el certificado, pues, es un requisito indispensable para atender en labores de proximidad las tareas de seguridad por parte de la Guardia Nacional. En el debate del pasado jueves hubo algunos compañeros en sus posicionamientos que señalaron que el tema era si la Guardia Nacional debía estar o no en la mesa. Es decir, no estoy en contra de la Guardia Nacional, mi voto no es en contra de la Guardia Nacional, es decir, no es un tema de semántica. Antes se llamaba Policía Federal, hoy se llama Guardia Nacional, pudiera llamarse Guardia Civil o como se le quiera llamar. El tema es que el mando debe estar completa y absolutamente desde el punto de vista de lo civil. Pero además, déjenme compartir algunos otros datos. El Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos registra que de 2018 a 2022 han existido 2.510 quejas en contra de la Sedena, la CEMAR y la Guardia Nacional, las cuales están relacionadas con casos de tortura, desaparición forzada, tratos crueles, inhumanos o degradantes y detenciones arbitrarias. Además, Amnistía Internacional señala
que el 88% de las personas detenidas por la Armada y el 86% de los detenidos por la Sedena se han quejado por tortura y abusos. Déjenme compartir otros datos. El Observatorio de la Guardia Nacional, una organización civil a partir de una consulta de información, señala que las principales tareas que atiende la Guardia Nacional actualmente son labores para encontrar prófugos, combate al robo a habitación, decomisos de drogas, recuperación de piezas arqueológicas robadas, operativo para el regreso a clase seguro, cuidado de playas en época vacacional, es decir, tareas que pudieran pensarse están relacionadas con tareas de seguridad pública. Pero cuando hablo de la militarización política, es decir, de darle otras facultades, también se tiene documentado que los militares se encargan del resguardo de personajes de interés público y actores políticos, de construcción de aeropuertos, el AIFA, de sucursales del Banco de Bienestar, del Tren Maya, se encargan también del reparto de fertilizantes y árboles en el marco del programa Sembrando Vida, de la operación de aduanas, puertos, marina y marina mercante, la operación de la Agencia Federal de Aviación Civil, el traslado de dinero de los programas sociales, el reparto de libros de texto gratuitos, la entrega de regalos del Día de Reyes, el reparto de juguetes en el Tianguis del Bienestar y el control de los laboratorios biológicos y reactivos de México encargados del reparto de medicamentos en el país. Es decir, esas no son tareas que deben de atender los militares. De acuerdo con el Programa de Políticas de Drogas del Centro de Investigación y de Ciencia Económica, el CIDE, en el Inventario Nacional de lo Militarizado se da cuenta de que hay 120 atribuciones civiles realizadas por las Fuerzas Armadas en el mismo periodo del 19 al 22. Y hay 163 puestos de la Administración Pública Federal, estatal o municipal ocupados por militares en activo o retirados, tal y como ocurre en el estado de Tlaxcala. La perspectiva de la militarización, insisto, no es la correcta. Pero además ese día, yo he señalado aquí, compañeras y compañeros, que el tema de la seguridad pública no tiene que partidizarse, politizarse o ponerle algún color. Es decir, lo más importante es, el tema central es cómo se le devuelve la tranquilidad y la seguridad a los mexicanos, a los tlaxcaltecas. Sin embargo, cuando estuvo aquí el secretario de Gobernación, él hizo referencia en la respuesta a mi pregunta, que no quedó tan clara, pero en la pregunta que yo le hacía, él hacía referencia a que pues, había que comparar los gobiernos de Michoacán, de Morelos y el de Tabasco. Y él decía, bueno, es que recibió un desastre en Tabasco y las cosas en Morelos no están bien. Después de esa observación, pues me di a la tarea de revisar con puntualidad, digo, para que no fuera una apreciación personal, las estadísticas con base en el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y yo quiero pensar que el secretario piensa que en Veracruz se vive mejor con Cuitláhuac o en Morelos con Cuauhtémoc. Pero fíjense, de acuerdo con datos del sistema, datos oficiales, en el periodo promedio con Graco Ramírez gobernando Morelos, el promedio anual de homicidios dolosos fue 878. Con Cuauhtémoc Blanco, el promedio anual, 1096, un incremento del 20%. En materia de feminicidios, un incremento del 17% en el gobierno de Cuauhtémoc Blanco. En secuestro, un incremento del 7%. Por lo tanto, la apreciación del secretario creo que no es la más correcta. En Michoacán, un incremento en homicidios del 13%, tan solo en lo que va de un año en la administración de Alfredo Ramírez Bedoya. En feminicidios, un crecimiento del 21%. En lesiones, un crecimiento del 8%. En delitos contra la libertad y la seguridad sexual, un incremento del 43%. En Tabasco, no tanto, pero se mantienen los números prácticamente igual, un incremento ligero en la presente administración del 3% en el homicidio doloso y un incremento del 29% en los delitos contra la libertad y la seguridad sexual. Y para no ir tan lejos, en el vecino estado de Puebla, de manera comparativa, un incremento en los feminicidios del 24%, un incremento del narcomenudeo en 57%. En Veracruz, el incremento ha sido en narcomenudeo del 73% en Veracruz, de los homicidios un crecimiento del 5% y de los delitos contra la libertad y la seguridad sexual del 55%. Es decir,
no es para festejar, es decir, los datos no son tampoco nada halagadores, es decir, da igual quién gobierne, no importa de qué color se sea, lo importante es cómo resolvemos el tema de la seguridad, y la ruta de la militarización no es la correcta porque nos coloca en la antesala, e insisto, espero equivocarme, de la dictadura. Es cuanto, Presidenta.